No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas cuando digo que todos hemos visto una serie hentai, por lo menos una vez en nuestras vidas, ya sea por curiosidad, accidente o gusto. Y no es necesario que me confirmen, cada uno sabe lo que hace y cómo lo hace. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado de dónde salió la idea de hacer este tipo de animes? Porque sí, son animes de un género distinto a lo que se conoce generalmente por un otaku promedio. O quizá, dependiendo del tipo de hentai que hayas visto, te has preguntado qué chingados acabas de ver. Si tienes conocimiento del género, sabes que dentro del hentai existen subgéneros que posiblemente jamás imaginaste ni en tus peores pesadillas, y te quedaste por días mirando a un punto fijo intentando razonar cómo y por qué alguien pensaría que lo que viste era excitante. Bueno, al día de hoy trataré de contestar esa duda, esperando que entiendas que el arte tiene diferentes expresiones, algunas bonitas y otras no tanto. Algunas son apreciadas por todos, mientras que otras se reservan para cierto sector que las acepta tal cual son. Y si bien voy a hablar del tema sin tapujos, espero que entiendan que no podré mostrar imágenes explícitas, mucho menos pondré nombres que puedan encontrar fácilmente, para evitar que nos culpen por descubrir algo que desconocían. Este video tiene la intención simplemente de ser educativo en cuanto al género hentai y su versión light, el ecchi. Ahora sí, comenzamos. Lo voy a gozar, como no lo puedes imaginar. Si vieron el video sobre el Isekai, recordarán que el anime nació como una forma de expresión y entretenimiento para después ir evolucionando y adaptándose a la época, al público y después al mundo entero. Bueno, con el hentai pasó algo similar, pues este inició como forma de arte y expresión artística dentro de la técnica ukiyo-e. ¿El para qué cosa de quién? El ukiyo-e se traduce literalmente como pinturas del mundo flotante y era específicamente el tallado de madera en diferentes capas que después eran pintadas y unidas para crear obras con relieves y fondos diferentes sobre papel o papiros. Por lo general plasmaban paisajes de la naturaleza o sitios importantes hasta que en el periodo Edo, de 1603 a 1867, surgió el shunga, arte que mostraba el acto sexoso de forma diferente. Este tipo de arte rara vez mostraba a hombres o mujeres completamente desnudos y se centraban más en mostrar genitales exagerados para ser vistos y apreciados rápidamente. Otro detalle era que las mujeres mayormente portaban kimonos para que la pintura y la composición de la pieza fueran vistas con detalles y apreciadas por el trabajo y la sensualidad que se trataba de plasmar. Había piezas serias y otras hacían burla o sátira al sexo poniendo nepes enormes a las mujeres o mostraban elementos fantásticos o mitológicos. Un ejemplo podría ser un hombre común y corriente siendo seducido por una kitsune. Dentro de todo este tipo de trabajos había unos que eran usados por la población en general. Incluso se podía decir que fueron la principal forma de enseñanza sexual para los que iban a casarse y también eran una forma de enseñar a las mujeres nobles e inocentes cómo complacer a sus maridos durante la primera noche de bodas. Algunos comerciantes creían que tener este tipo de arte les ayudaba a generar más ganancias y los samuráis creían que alejaban a la muerte durante las batallas. Creencia de gente pendeja. Dentro de los artistas más famosos del arte shunga, solo destacaré a 3 por sus aportaciones al nacimiento del género hentai, y estos son Kitawa Utamaro, famoso por retratar la belleza y psicología femenina, pues creó composiciones shunga sumamente elegantes y tiernas, chicas finas con rasgos hermosos y muy sensuales. Katsushita Hokusai, creador de la gran ola de Kanagawa, es el autor de la obra shunga más famosa del mundo, El sueño de la esposa del pescador, de 1814, que retrataba el encuentro erótico entre una mujer y 2 pulpos. Hishikawa Moronobu, considerado el padre fundador del ukiyo-e comercial, pues ayudó a popularizar los libros de ilustraciones eróticas en el siglo XVII. Durante la era Edo, el shunga ganó popularidad entre la población general, pero como todo lo que inicia, termina, el shunga llegó a su fin con la llegada de los cambios políticos de Japón durante la restauración Meiji. En 1868, el shunga fue estrictamente prohibido por ser considerado un tabú e indecente,
Esto sucedió pues durante los años 1868 a 1912, Japón adoptó la filosofía occidental gracias a la invasión estadounidense. Y al querer ser considerados una nación con principios y decencia, el shunga fue casado, prohibido y cambiado poco a poco por la impresión de fotos eróticas de mujeres. Excitante. Este choque cultural no solo afectó el arte, sino también el idioma, pues los americanos trajeron consigo libros de diferentes ciencias, literatura, matemáticas, historia y medicina, pues buscaban adaptar la cultura a algo que fuera cercana a lo que ellos conocían. Sin embargo, la diferencia del idioma hizo que doctores y científicos japoneses tradujeran dichos libros, y al no tener significados específicos para algunas palabras, o en el caso de la medicina, enfermedades o padecimientos, tomaron la palabra hentai, que significa metamorfosis o cambio, para adaptarlo y usarlo en conceptos de enfermedades psicológicas. Un ejemplo podría ser un cambio en el estado mental, un trastorno o incluso una desviación de la identidad. O sea, si ibas al psicólogo diciendo que sentías que eras un animal, en lugar de llamarte Terian, eras diagnosticado con hentai. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Para 1913, el cambio de significado de la palabra hentai hacia lo sexual ocurrió con la traducción de la obra Psychopathia Sexualis del famoso sexólogo alemán Richard von Krafft-Ebing. El libro fue traducido al japonés como Hentai Seiyoku Shinrigaku, o la psicología del deseo sexual anormal. A partir de ese momento, la palabra hentai quedó ligada completamente al concepto clínico de la parafilia y la perversión, o sea, fetiches, sadomasoquismo, exhibicionismo y cualquier orientación fuera de lo normal reproductiva de la época. Sabiendo esto, un par de años después, concretamente en 1920, en los barrios de Japón creció una ola de revistas conocidas como Eroguro Nansensu, o erótico grotesco sin sentido, donde se contaban historias ficticias o reales compartidas por lectores que venían acompañadas con imágenes explícitas, en las cuales contaban experiencias sexuales, fetiches, venganzas pasionales y experiencias muy anormales. Estas revistas fueron muy populares entre la población adulta joven y usaban la palabra hentai o una hocha en mayúscula en su portada para ser reconocidas. Esto hizo que la palabra perdiera su sentido médico y dejara de ser usada en revistas de ciencia y consultorios, siendo totalmente adoptada por el pueblo, haciendo referencia a todo lo sexual sin importar que fuera, y siguió siendo usada hasta el año 1940. Para el 1947, tras la Segunda Guerra Mundial, llegó la censura general, pues se redactó el artículo 175 del Código Penal japonés en la nueva Constitución, que prohibía estrictamente la distribución de material obsceno, interpretado legalmente como la exhibición directa de vello púbico y genitales, por lo que las revistas Eroguro Nansensu tuvieron que usar la clásica censura de barras o cuadros. Esto provocó que dejaran de ser populares y poco a poco sus ventas fueron cayendo. A finales de los años 50, con la explosión del manga, llegaron autores como Yoshihiro Tatsumi, que crearon el término gekiga o imágenes dramáticas, pues estaban cansados del estilo infantil e inocente de los mangas de la época, y empezaron a crear historias oscuras, realistas, crudas y de corte detectivesco o criminal, en los cuales usaban dibujos más realistas y estaban orientados a jóvenes trabajadores que compraban o rentaban libros en las bibliotecas o puestos de venta. En dichos mangas con el estilo gekiga se hacía mención en ocasiones al acto sexual y mostraban viñetas censuradas con efectos de oscuridad o sombras. Bien pensado, Woody. Para el 1956 nace la revista Weekly Manga Times, donde se publicaban estos mangas y fue considerada la primera publicación formal enfocada al público netamente adulto, específicamente a la clase trabajadora. Si bien mostraban desnudos y ocasionalmente algún encuentro sexual, este tipo de material era visto y leído solo por mayores de edad y siempre venía con su respectiva censura y la palabra hentai o la H mayúscula para ser reconocida. 10 años después nacieron otras editoriales que explotaron el género y más artistas se unieron a este. A finales de los años 70, el manga underground y el movimiento gekiga abrieron las puertas a historias sin censura política ni social. Esto dio pie a que aparecieran las primeras revistas dedicadas exclusivamente al manga erótico, que más tarde se conocerían formalmente como hentai o eromanga. Los títulos más reconocidos que mostraban el arte crudo y realista del estilo gekiga fueron Haren Chigakuen de 1968,
Mostraban una escuela donde los protagonistas vivían sus días en la escuela y una broma recurrente era que alguna de sus compañeras caían en poses que mostraban su ropa interior. Otra fue Gekiga Alice de 1978, pues mostraba historias diversas donde la violencia y la sexualidad eran los protagonistas, y al ser vendida como contenido adulto mostraba sin censura todo su arte. Con Lemon People de 1982 pasó algo diferente, pues dejó el estilo Gekiga y mezcló el estilo comercial de la época, que eran chicas lindas, diseños tiernos y comerciales, pero con el enfoque adulto, pues mostraba historias cortas de ciencia ficción, fantasía, terror, escolares y comedia, lo que derivó a la creación del subgénero lolicon, mostrando chicas de apariencia infantil en algunas historias, donde la violencia, sangre y el acto sexual era muy recurrente. ¡Eres un enfermo, amigo! Al ver la popularidad de este tipo de publicaciones y que casi cualquier historia debutaba, muchos autores que querían publicar en revistas seinen de grandes editoriales empezaron dibujando en estas revistas eróticas para ganar experiencia, dinero y libertad creativa. Para la década de 1980 se dio el gran salto al anime gracias a la explosión del mercado para adultos con la llegada del formato de video VHS. Anteriormente, el anime, si bien eran adaptaciones de diferentes mangas, ninguno adaptaba los que tenían temáticas crueles, sangrientas o sexuales. Un ejemplo de esto es Devilman. El manga era crudo, violento, sangriento y con escenas explícitas, pero su adaptación animada de 1972 fue modificada para ser considerada una típica serie de superhéroes, quitando todo lo oscuro, sangriento y sexual de esta, para que fuera recibida en la televisión en horario decente. Otro ejemplo importante fue Golgo 13, anime sobre un asesino a sueldo violento que se transmitió en TV abierta durante la madrugada en el año de 1971. Si bien contenía contenido sugerente, el hecho de ser violento y sangriento la puso en ese horario. Los estudios de animación estaban atados a crear animes para público infantil o joven, en cualquier género, hasta que descubrieron que la industria de entretenimiento para adultos podía vender videos directamente al consumidor sin pasar por la estricta censura de la televisión abierta. ¿Cómo llegaron a esto? Bueno, para entender mejor la postura de Japón con el entretenimiento para adultos, hay que entender sus raíces. Japón es una nación principalmente sintoísta y budista. En ambas religiones el sexo no es considerado un pecado, por lo que no es tabú como para los países con bases del cristianismo. Sabiendo esto y todo lo que te he contado hasta ahora, la prohibición legal estipulada en el artículo 175 no prohíbe hacer o distribuir ningún tipo de material con este contenido, solo prohíbe mostrar genitales y vello púbico. Todo lo demás está dentro del marco legal. Por ello, todo el arte shunga que mostraba este tipo de contenidos era prohibido o destruido. Como dato, el shunga de la esposa del pescador no muestra los genitales de la mujer, pues uno de los pulpos los cubre, y por esta razón aún existe en alguna bóveda. Con el paso de los años, la norma se aplicó a las revistas independientes que comenzaron a censurar con efectos de luces o mosaicos para poder seguir vendiendo, hasta que llegó la década de los años 70 y nació el Pinka Eigo. Estos eran producciones independientes donde contaban historias maduras de romance, policíacas o históricas, donde por norma se simulaba el acto sexual, con planos o cortes de cámara, y eran exhibidas en cines independientes. Gracias a la popularidad de este tipo de proyecciones, grandes empresas de cine optaron por intervenir y mejorar dichas producciones, invirtiendo en actores y actrices más capacitados, así como en la creación de cines especializados en este tipo de contenido, haciéndolo más vistoso al grabar con mejores cámaras y mostrar historias más estructuradas. Como dato curioso, Toei, una de las empresas más grandes de la actualidad en el mundo del anime, invirtió en esto ganando millones de yenes y fue el principal rival de Ninkatsu Company. Vaya dato perturbador. Para la década de los 80s, con la llegada del VHS, el Pinku Eigo evolucionó y productores independientes comenzaron a reclutar modelos viejas o con un estándar de belleza considerado bajo. También a actrices frustradas que no lograron popularidad en películas o series, ofreciéndoles participar en producciones con contenido sexual explícito, a cambio de grandes ganancias. Excuse me. Curiosidad:
Los hombres, contrario a lo que se creía, no aceptaban, por lo que muchas veces camarógrafos, productores, directores o cualquier miembro del staff tenía que salir para hacer el trabajo duro. Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Estas producciones comenzaron a distribuirse por medio de VHS, haciendo que fuera más fácil llegar al público que podía disfrutarlas en un entorno más cómodo. Además, que en busca de ser las número uno, diferentes productores y directores comenzaron a hacer historias con temáticas y enfoques diferentes. Y una de las más populares fueron las que introdujeron el término Sixter Complex, conocido actualmente como Siscon. Eres un enfermo, amigo. Entendamos que en Japón, culturalmente hablando, las uniones maritales entre familia eran una manera de asegurar el poder social, político y militar a futuro. Incluso en su cultura, si tu hermano moría en batalla y no tenía descendencia, el segundo hermano tenía que hacerse cargo de dicha labor y desposaba a su cuñada. Lo mismo pasaba si un guerrero que desvivía a otro y era capturado después de dar una batalla honorable, tenía la posibilidad de seguir viviendo, pero tomando a la mujer del difunto si éste no tenía familia apta para cumplir con su deber. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Sí, eran unos bárbaros, pero esto es solo para dar una introducción al género que veremos más adelante. Seguimos. Con la popularidad de estas nuevas producciones y la competencia, los animadores vieron una mina de oro, y siendo conscientes de que había público que gustaba del ero manga y el manga hentai, decidieron hacer producciones nuevas y adaptar otras que ya existían como ero mangas y hentai manga, lo que dio origen a las OVA, Original Video Animation, las cuales estaban destinadas exclusivamente a adultos. Obviamente, para evitar problemas legales con el artículo 175, el mangaka y director pionero Toshio Maeda, conocido después como el padre del hentai, tomó la idea de la popular obra del arte shunga de Katsushika Hokusai y popularizó una brillante solución técnica: reemplazar los miembros masculinos por tentáculos de demonios o alienígenas. Yo digo que chale. Al no ser anatomía humana, los animadores podían dibujar escenas hiperbólicas y explícitas, eludiendo la ley de censura, pues en el artículo 175 de la censura japonesa, la ley prohibía mostrar la penetración con genitales humanos, pero técnicamente no decía nada sobre criaturas mitológicas o alienígenas con tentáculos. Maravillosa jugada. Obras cumbre como Lolita Anime de 1984, producida por el estudio Wonder Kid, es catalogada como la primera serie anime hentai comercial en formato OVA. Constó de 6 episodios basados en mangas eróticos de la época y hoy en día es una obra muy polémica debido a que tocaba temáticas lícitas en la época, pero sumamente oscuras y tabúes en la actualidad. Urotsuki Doji, Legend of the Overfield, 1987. Esta obra de horror sobrenatural y gore llevó al hentai al plano internacional de manera masiva. Adaptada de la obra del mangaka Toshio Maeda, revolucionó el género al utilizar de forma masiva los tentáculos sobrenaturales. Grim Lemon y Lemon Angel de 1987 es una serie de la cual hablaremos más adelante. Por lo mientras, sigamos. La Blue Girl, 1992. Historia sobrenatural sobre una ninja que debe luchar contra demonios, pero pues ya sabe cómo acaba. Este tipo de obras perfeccionaron la fórmula de los tentáculos para burlar la ley de prohibición. Eres un hijo de puta muy listo, desde luego. Como hablamos en el video del Isekai, el anime salió poco a poco de Japón, pero fue en los 90s que se salió de control y casi cualquier cosa que fuera anime o manga era comprada por distribuidoras o televisoras extranjeras, y los que las vendían catalogaban lo vendido para que, según los inocentes japoneses, los distribuidores extranjeros supieran qué contenido mostrar al público general y en qué horario, o cómo y qué restricciones poner. O sea, Kodomo, Shonen, Shoujo, Seinen, Yosei. Esto según para evitar que niños menores de 12 años vieran escenas de violencia o que pudieran dañar su autoestima o su percepción de la realidad. Espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte.
Como sabemos, esto les valió pito y gracias a ello, los que nacimos en los años 80 gozamos de joyas como Dragon Ball, Digimon, Sailor Moon, Ranma y medio y muchas otras, clasificadas para mayores de 15 años, pues algunas contenían crudeza, contenido picante y desnudos parciales. En los 80s y 90s, con la explosión mundial del anime, si bien había grandes animes muy conocidos como Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon y Dragon Ball, los últimos dos tenían algo extra que llamaba la atención, pues mostraban situaciones cómicas o necesarias para contar la historia, como en Sailor Moon, que tenían que transformarse despojándose de la ropa para usar su poder de Scout, claro, con su efecto de luz para censurar. Por ello, la industria sabía que tenía que adaptarse al público extranjero para poder comerciar con ellos. Si bien el género hentai ya era conocido en Japón, el hecho de que estos animes populares incluyeran situaciones donde algunos personajes mostraban calzones o desnudos parciales o censurados, hizo que naciera una tendencia entre las nuevas producciones, que se basaron en otras de hace ya un tiempo para hacerse populares y crear una tendencia y género nuevo. Es hora de hablar sobre los orígenes del ecchi. El origen exacto del género se remonta a la década de 1950, cuando los jóvenes japoneses comenzaron a utilizar el término hentai de forma corta y solo pronunciaban la letra H, pero con su pronunciación inglesa mezclándola con el japonés, para referirse a travesuras o insinuaciones sexuales de manera pícara y humorística, o sea, eichi. Con el tiempo se acortó y quedó en ecchi. Sin embargo, su consolidación en el manga y anime ocurrió gracias a dos obras fundamentales de los años 70, Harenchi Gakuen de 1968, que mencioné antes, y Cutie Honey de 1973. Esta fue creada por Go Nagai y es la serie que estableció las bases del género. Introdujo secuencias de transformación donde las protagonistas aparecían desnudas y utilizaban su cuerpo y trajes ajustados para seducir y luchar contra los villanos. Este elemento de transformación fue adaptado e inspiró a todas las futuras chicas mágicas. Sailor Moon fue una de las primeras que adoptó el estilo. Otro fue Lupin the Third de 1971. Aunque es una serie de acción y atracos, comenzó a incluir situaciones sugerentes que abrieron el camino para que este estilo fuera aceptado en el contenido general. La evolución y el estilo del ecchi fue muy diferente del contenido explícito, pues el ecchi se caracteriza por caminar en una línea suave, combinando la sugerencia sexual con la comedia o slapstick. Los creadores utilizaban situaciones cómicas o vergonzosas, como caídas accidentales o malentendidos, ángulos de cámara específicos llamados panzo shots o tomas de ropa interior, y efectos de sonidos exagerados para entretener sin cruzar la barra de la censura. Con el tiempo, el género ecchi evolucionó de ser un elemento cómico secundario a convertirse en una industria masiva y un pilar cultural del anime moderno, impulsado por cambios tecnológicos y necesidad de vender formatos físicos descensurados. Como sabemos, durante los años 80 y 90, el hentai se distribuía principalmente mediante OVAs por VHS, un formato directo a video que permitía saltarse la estricta censura televisiva, pues la gran mayoría no se transmitía directamente en la televisión. Las pocas series u OVAs que lo hacían eran aquellas que de alguna manera podían ser modificadas o no mostraban contenido sugerente fuerte, y que usaban técnicas de luz, humo o solo mostraban pechos sin pezones para evitar la censura. Este tipo de series fueron denominadas ecchi, pues no llegaban a ser consideradas fuertes, y algunas series que eran transmitidas en la madrugada eran usadas como una muestra de lo que el consumidor podría adquirir si compraba el formato sin censura. Green Lemon y Lemon Angel de 1987 son un ejemplo de esto. Green Lemon es un anime hentai de historias cortas donde los protagonistas son enviadas a mundos fantásticos para hacer el delicioso sin censura. Este fue vendido exclusivamente en formato VHS como OVAs, mientras que Lemon Angel contaba las historias fantásticas de 3 chicas, que eran la animación de 3 idols reales. Al ser televisado en madrugada, su contenido fue catalogado como ecchi, pues
con una duración de 3 minutos, eran más un comercial con escenas de fanservice o sugerentes para promocionar los discos, conciertos y mercancía de las idols, y obviamente la compra del hentai Cream Lemon. Maravillosa jugada. Como era de esperarse, los mangas y animes con contenido sexual moderado y los hentais, como estos mencionados, también fueron exportados, y estos eran identificados nuevamente, gracias a la inocencia de los japoneses, con una H mayúscula para los ecchi y con la frase contenido hentai para el contenido explícito, como una forma de evitar de que fueran mostrados o vendidos abiertamente. Los distribuidores internacionales y el público quedaron fascinados, pues en animes populares de la época como Ranma y medio se mostraban desnudos parciales, donde solo el humo de los baños calientes, explosiones o ropas rasgadas tapaban a las chicas, o incluso mostraban pechos sin pezones, dejando lo demás a la imaginación, por lo que el público extranjero adoptó formalmente la palabra ecchi para catalogar específicamente a este tipo de contenido fuera de Japón, y mientras el contenido adulto explícito se llamó hentai. La popularidad de estos animes llamó la atención de algunos compradores que buscaban algo más, pues los animes mencionados anteriormente y el hentai Green Lemon mostraban escenas entre mujeres y hombres con censura moderada, las famosas barras negras, mosaicos y puntos negros conocidos por todos. Si bien para los OVAs era algo normal debido a la ley de censura, para los extranjeros era algo muy incómodo, pues solo se usaban para las escenas que sí involucraban a humanos, por lo que preguntaron el por qué. De esta forma se enteraron que la industria, debido a la ley de censura, desarrolló el sistema de autocensura por capas, en el cual los artistas dibujaban la obra completamente explícita en sus estudios y los enviaban a la imprenta, la editorial o el estudio de animación, y ellos se encargaban de colocar las barras negras, píxeles o mosaicos sobre las zonas prohibidas. Wait a minute. Todo el mundo sabía exactamente lo que estaba pasando, pero la presencia del bloque de píxeles mantenía el producto dentro del marco legal, por lo que al saber que existía este tipo de material, se interesaron en exportar el original e hicieron de todo para conseguirlo, pues sabían que existía, y así los distribuidores americanos lograron conseguir la mayoría de los archivos originales sin censura para venderlos al natural en el extranjero. Maravillosa jugada. Al ver que en el extranjero la censura era menor, en Japón surgieron muchos subgéneros, nacidos puramente de fetiches tanto japoneses como los que solicitaban los extranjeros, cosa que hizo que el género del anime y el manga para adultos se hiciera amplio y diverso, contando con decenas de subgéneros y etiquetas que clasificaban el contenido según la temática, el fetiche, el tono de la historia o el tipo de personajes. A partir de los años 2000, el modelo de negocio cambió radicalmente con la llegada del formato digital y el mercado de DVDs y Blu-rays, pues las cadenas televisivas seguían emitiendo las series con fuerte censura, obligando a los fanáticos a comprar los discos físicos para ver las versiones explícitas y descensuradas. Algunos creadores escucharon a sus compradores, por lo que nació la tendencia de hacer dibujos sin vello púbico. De esta forma, la censura sería menor y quedaría poco a la imaginación. Inteligente, ¿no? Por esta razón, algunos hentai tienen pelos y otros no. Con el tiempo, esta decisión se convirtió en 2 tags, peludas y rapadas. ¿Acaso no lo viste venir? Algunos estudios comenzaron a usar barras o mosaico tipo blur para censurar, lo que permitía observar de manera alterada las zonas prohibidas, lo cual fue muy lucrativo para dichas producciones, pues eran las más buscadas. ¡Puta, qué rico, eh! Ahora, siguiendo con el ecchi, este no se quedó atrás, pues poco a poco fue más aceptado, ganó terreno y se convirtió en uno de los géneros más lucrativos del anime moderno, permitiendo la creación de producciones con presupuestos masivos y temporadas largas. Algunas de las grandes producciones y las más influyentes fueron la icónica Golden Boy de 1995, recordada por la carrera más loca y exagerada entre un auto deportivo y una bicicleta. Constaba de 6 episodios legendarios de formato OVA que definieron la animación fluida de alta calidad aplicada a fetiches cotidianos y comedia exagerada. Love Hina del año 2000.
una de mis series favoritas y a la cual ya le hicimos resumen. Esta consolidó el arquetipo del protagonista perdedor que se muda a una residencia llena de mujeres. Inventó los clichés modernos del ecchi, o sea, los golpes accidentales por malentendidos, caídas en posiciones comprometedoras y aguas termales. To Love Ru, del 2008. Este revolucionó el diseño artístico del género. El mangaka Kentaro Yabuki perfeccionó la estética visual de las heroínas modernas y popularizó los tropiezos imposibles que terminan en situaciones lascivas de forma casi anatómica. High School DxD 2012 demostró que el ecchi no tenía que limitarse a la comedia romántica. Fusionó una trama de acción seria, mitología y peleas épicas con niveles masivos de desnudez, convirtiéndose en el estándar de oro moderno. Como la fórmula funcionó con este último, el género ecchi fue tomado como parte fundamental para atrapar al público que consumía una serie, por lo que comenzó a mezclarse con más géneros, y estos son harem, el emparejamiento por excelencia, en el que un solo protagonista masculino está rodeado de múltiples pretendientes femeninas. Ejemplos hay muchos. De los más conocidos en los últimos tiempos podría destacar Grisaya no Kaijitsu. Algún día le haré un resumen, pues este anime es exquisito en cada una de sus temporadas y su película. Y al anime de las 100 novias de ahora, fantasía e isekai. El auge de los viajes a mundos alternos trajo consigo universos donde las reglas de vestimenta o cultura permiten la inclusión constante de fanservice, sin desentonar con la trama. Poco de verdad y poco de mentira, pues últimamente han hecho cada cosa que ya hasta harta ver tanto culo y teta. Cierto, cierto. Lo dije y expliqué en el video del Isekai, pero lo volveré a repetir. El Isekai ahora de a huevo tiene que tener un sinfín de viejas alrededor del protagonista y todas quieren ponerla con él. Si la historia gira alrededor de eso, está bien, como en Isekai Make de Harem Wow, pero hay animes que exageran con eso. Deja de ser divertido y aburre. Como excepción podría poner a 3. Konosuba es para mí uno de los 3 animes ecchi por excelencia, pues Kazuma es un virgen pervertido y no por eso está queriéndola poner con cada mujer que se le atraviesa. Si se da la oportunidad lo intentará y ojalá lo haga, pero generalmente sucede algo que lo evita o él mismo la caga. Si sigue una historia y la comedia se basa en todo lo que puede salir mal. Y si bien Aqua no tiene calzones, no busca pretextos para mostrar las nalgas, y Darnek solo muestra que es una depravada y de vez en cuando termina mostrando de más, pero es justificado. El otro anime ecchi, según mi opinión, es Shimoneta, pues es comedia pura y diversión garantizada, pues la historia gira en torno a una chica que luce pura, inocente y es considerada la idol de la escuela, pues destaca en todo, pero es una depravada que lucha en secreto en contra de la prohibición de todo lo considerado depravado. En efecto, es cine. El tercer anime ecchi que considero una obra maestra es Prison School. En efecto, es cine. Comedia pura donde el ecchi es el motor. No me canso de ver este anime, me mata de la risa con cada desventura que vive Kiyoshi y sus amigos. Un plus es que el actor de voz de Kiyoshi es uno de mis favoritos, pues ha dado voz a varios personajes de animes que me gustan, en los cuales destaco Levi Ackerman de Attack on Titans, Yato de Noragami, Araragi Koyomi de Monogatari Series y Kusou Saki de Saiki Kusou no Sainan. Acción Battle Shonen. Series enfocadas en torneos o salvar al mundo, donde la armadura de las chicas se destruye estratégicamente durante el combate para generar impacto visual. Sobre esto hay muchos ejemplos y honestamente muchas de estas escenas están muy bien justificadas, lucen estéticas y cumplen su función. Nada exagerado ni grotesco. Destaco Keijo, el anime de las batallas en bikinis en estadios de agua, y la inigualable High School DxD, de la cual no tengo nada que decir, pues es muy popular y todos la conocen.
Tienes razón lo que dice. Estos son los géneros con los cuales por lo general el ecchi se combina, pero sin importar cómo, cuándo ni dónde, todos estos animes usan las míticas técnicas visuales y narrativas para mantener la clasificación del contenido apto para la televisión sin cruzar al territorio hentai. Los estudios desarrollaron el lenguaje técnico muy específico que se repite en todos, claro, con ciertas modificaciones según se requiera, y estos son la destrucción de ropa, cloth damage, técnica en la que los ataques enemigos rompen la vestimenta del personaje de forma quirúrgica, cubriendo únicamente las áreas estrictamente censurables. La caída to love Ru no es mame. Esta técnica fue bautizada así por el anime que usaba esta técnica para mostrar calzones. Dicha técnica usa tropiezos accidentales del protagonista que violan las leyes de la gravedad y la física para terminar directamente en la ropa interior de una heroína o al revés, ellas cayendo de maneras imposibles y directo a ciertas partes, ya sean íntimas o a la cara del protagonista. Muchas veces pasa que hay una caída y termina en un beso, lo cual es considerado, al menos en Japón, como algo un poco picante, pero por regla general es lo primero o lo segundo. La censura creativa, el uso intencional del vapor de baños, destellos solares, mascotas que se cruzan en la pantalla o rayos de luz sagrados, que se eliminan exclusivamente en las versiones de pago para formato doméstico. Animación de rebote, Jiggle Physics, el desarrollo de técnicas específicas en la animación 2D y 3D para dar un movimiento exagerado, independiente y fluido al pecho o las curvas de los personajes femeninos durante cualquier acción cotidiana, deportes, batallas o incluso accidentes con caídas. Como ejemplo de anime que usa solo este tipo de situaciones, nombraré a Keijo. Para más placer. Con el paso de los años y la popularidad que consiguió el anime hasta estos días, el ecchi fue completamente absorbido como alivio cómico, dejó de ser usado como promoción para el hentai y esto provocó una evolución y adaptación del propio género para seguir viviendo. Ok con todo esto, pero ¿y el hentai? Si bien el ecchi se convirtió en un género independiente, aún hay animes hentai que se promocionan con ellos y pueden ser vistos en plataformas de stream o páginas de internet con censura, pero también cuentan con versiones hentai que se consiguen solo en formato físico en Japón o pagando suscripciones a páginas con este tipo de contenido oficiales. Algunos de ellos son Nande Kokoni Sensei ga, Valkyrie Drive Mermaid, Credo of Healer, Interspecies Reviewer, Yosuga no Sora y Akisora. Lamentablemente o afortunadamente, según a quien le preguntes, la ley 175 de prohibición ha sido modificada drásticamente con el paso de los años. La primera modificación de los 2000 golpeó al comercio con el extranjero, pues grandes productoras vendían el contenido original sin censura y muchas veces este volvía a Japón y era secretamente vendido en este país, por lo que se adicionó un artículo que castiga con multas excesivas a quienes vendan en secreto estos productos a los locales, además de que se da una pena de cárcel a los involucrados. Para el año 2014 se anexó otro artículo en el cual se prohibió la animación de personajes infantiles o a quienes lucieran como menores. Si bien la industria logró mantener dicho tipo de personajes, estos fueron estrictamente vendidos para personas mayores de 18 años, lo que creó el subgénero loli. La siguiente modificación que golpeó a la industria fue en el año 2020, pues con la llegada de las inteligencias artificiales a ese país, muchos fans y gente sin que hacer usaba estos programas para eliminar la censura light. ¿Recuerdan? La que usaba blur o barras muy delgadas. Esto con el fin de venderlas modificadas. La ley persiguió a estas personas, confiscó y cobró multas millonarias, así como penas de cárcel largas, pues no solo violaban la ley 175, sino que también infringían derechos de autor.
Algunos creadores de contenido se vieron afectados también, pues streamers famosos que streameaban a otros países vendían productos, fotos y mangas fuera de Japón por medio de StripChat también fueron perseguidos, pues no pagaban impuestos por esto, y el contenido mostrado no tenía la debida censura. El más viral que sucedió hace poco fue en septiembre del 2025, pues Yuki Kitagawa orquestaba, producía y lucraba con streamers vendiendo el contenido por medio de la plataforma. La ley japonesa se involucró pues alegaron que el contenido era producido en Japón, donde la ley está activa. Si bien este contenido se publicaba fuera de Japón, se hace en ese país por su gente y la ley se aplica igual. Con todos estos precedentes, las IA evolucionando, las muchas referencias ya existentes y la piratería, de las más de 120 casas productoras han cerrado más del 80%, dejando solo unas cuantas activas y otras, si bien no han mencionado su retiro o cierre, no han dado indicios de vida. ¿Acaso no lo viste venir? Por lo que se dejó de realizar con frecuencia este tipo de contenidos y dejaron de ser abundantes. Los trabajadores emigraron a otro tipo de industria y en la actualidad las series hentai se redujeron a solo unos cuantos episodios por año. Charles, el mundo no es el mismo de antes. Las casas más importantes en la industria actual que siguen activas son Pinky Pineapple, Bunny Walkers, MS Picture, Pashimina y Queen Bee. Estas siguen vivas porque pasaron de crear sus OVAs para DVD y Blu-ray y optaron por migrar a plataformas digitales en las cuales se cobran cuotas como si fueran Netflix. Maravillosa jugada. Dichas plataformas no las mencionaré para evitar cargos extraños en las tarjetas de sus padres. Le quitas lo divertido a la vida. Ahora sí, para terminar, así como el anime normal tiene subgéneros que van desde la fantasía hasta los escolares, románticos y comedia, el hentai tiene subgéneros que se dividen según su historia, el lugar donde se desarrollan o el contenido. Son muchos y no quisiera explicarlos, pero lo prometido es deuda, así que aquí están. Estos son los géneros más comunes. Vanilla. Historias románticas, afectuosas y consensuadas. Se centran en la relación emocional de la pareja, no solo en el contenido explícito. Netorare o NTR. Uno de los subgéneros más populares y controvertidos. Es popular no porque sea aceptado, sino por la condena que recibe el subgénero que se extiende a quienes lo defienden. Este consiste en la infidelidad o el robo de la pareja del protagonista, usualmente causando angustia emocional a este último y lo peor, mientras él es obligado a ver o mirar conscientemente. Su origen, según dicen, es psicológico, pues se buscaba hacer que el espectador sienta ansiedad, vergüenza, miedo y tristeza por el personaje principal. ¿Funciona o no? ¿Quién sabe? Pero aunque parezca que no, hay gente que piensa que esto está chido. ¿Saben qué? Son unos depravados. Netori, el reverso del NTR. Aquí el protagonista es el que seduce o se queda con la pareja de otra persona. Su origen es ser la contra del NTR y busca hacer sentir al espectador con el poder y control. Harem, un solo protagonista, usualmente masculino, está rodeado de múltiples personajes interesados en él y su origen es el sueño de todo pajero. Comedia romántica o love-com, enfocado en situaciones humorísticas y malentendidos cotidianos, antes de llegar al contenido adulto. Su origen es más que obvio, busca entretener al espectador a la vez de que está ocupado queriéndose a sí mismo. Las subcategorías de fantasía y ciencia ficción. Tentáculos, un clásico histórico de la animación japonesa, originado originalmente para evadir las leyes de la censura locales. Involucra criaturas humanoides o no con tentáculos. Esta fue inspirada, como lo mencioné, en el arte shunga y es la causante de pesadillas en algunos. Monster Girls Kemono Mimi. Personajes con rasgos animales, orejas de gato, colas o monstruos humanoides, ya sean sucubos, elfas o sirenas.
Aquí entran los denominados furries y están ligados a la propia mitología japonesa, pues a lo largo de su historia existen leyendas y cuentos sobre los kitsunes, kupas y cuanta cosa se imaginen. Isekai o fantasía medieval. Historias de mundos alternativos, magia, gremios de aventureros y demonios que indiscutiblemente terminan en el acto del delicioso. Sci-fi y mecha. Entornos futuristas, cyberpunk, androides, cyborgs o naves espaciales. ¿Cómo se les ocurrió? Quién sabe, pero creo que es por su gusto y fascinación por este tipo de cosas tecnológicas, parte de la cultura del manga y su adopción al anime. Mind control o hipnosis. Lavado de cerebro, control mental o hipnosis que alteran la voluntad de los personajes, ligados al horror y la mitología, principalmente a la de los onis, los cuales hipnotizaban a las doncellas para reproducirse con ellas. Aiten o Futanari. Personajes con apariencia física femenina, pero que poseen órganos reproductores masculinos. ¡Estás enfermo! ¡Mira esto! ¡Viejas con pito! No puede ser, no es cierto. Tengo una enfermedad, necesito ayuda. ¡No existen las viejas con pito, solo los güeyes con tetas! Inspirados por el arte shunga también, pues era común ver mujeres con nepe que eran más grandes que el de los hombres, además de que según los japoneses era grotesco ver a otro hombre al desnudo y era más excitante ver a una mujer con cuerpo estético y bien formado pero con nepe. No fue nada gay, primero sáquense eso de la cabeza. Yuri o Girls Love. Relaciones íntimas y románticas exclusivamente entre mujeres. Este género no es solo exclusivo del hentai, pues el ecchi y los shoujos también lo usan como narrativa sin llegar a lo sexual. Su origen es igual al de muchos otros anteriores, ver a dos chicas sexys haciendo el delicioso pero sin nepe. Lo voy a gozar, como no lo puedes imaginar. Yaoi o Shonen Ai, Boys Love. Relaciones íntimas y románticas exclusivamente entre hombres, lo mismo que el yuri, pero mayormente dedicado a las mujeres. Por más idiota que se escuche, en Japón el yaoi es exclusivo de ellas. MILF o Mature. Personajes femeninos adultos, maduros o con roles de madres de familia. Perturbador por lo general. Si te gusta esto, ve a un psicólogo. Su origen viene de la antigüedad, pues como lo mencioné cuando hablé de las normas matrimoniales después de que falleciera el marido de una mujer de una familia feudal sin hijos, el hermano menor tomaba a la cuñada. Esto muchas veces provocaba que una mujer adulta de unos 30 años terminara casada con jóvenes legalmente adultos de 16. ¡Me toca! Gyaru. Personajes basados en la subcultura de moda japonesa del mismo nombre. Estilo urbano, bronceadas, ropa llamativa, o chicas que exageran su ropa y maquillaje. Su origen viene de lo vistosas que se ven estas chicas, muchas veces tachadas de fáciles o con amplia experiencia, cuando en realidad a veces ni es así. Si bien hay más subgéneros que abarcan los fetiches y cosas más oscuras, los mencionados antes son más light y creo son suficientes para un video explicativo, además de que por mi salud mental y las de ustedes considero que es más que suficiente y no los voy a mencionar para evitar que los busquen. Pero bueno, ya sabemos a grandes rasgos qué es el hentai y el ecchi, pues muchas cosas han influenciado en su evolución hasta el día de hoy. Lo único que faltaría decir es que el ecchi ha invadido de manera absurda a muchos géneros y parece que últimamente la comedia basada en situaciones echis es necesaria para capturar la atención del espectador. Incluso hay historias que se basan solo en mostrar esto para, según, desarrollar la trama en base a ello. Uno de los más grandes ejemplos es el anime de la Isla del Delicioso. Por obvias razones no diré el nombre, pues su contenido es más hentai que anime, pero solo por mostrar el acto a espaldas de los protagonistas en poses que tapan lo prohibido o usan las técnicas necesarias, ya está dentro de la legalidad. Si bien sé que el ecchi no morirá, es verdad que llegará el momento en que sea menos usado y llegará a un punto en que se vuelva poco atractivo, haciendo que regrese a ser lo que era durante su época dorada de los 2000, cuando este era un género independiente y usaba recursos divertidos y espontáneos. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pool. Mientras eso llega, déjame decir que el hentai es un género para adultos. Si eres menor de edad
y lo ves, hazlo con responsabilidad. No compartas, no recomiendes, pues quieras o no, a futuro te traerá problemas. Pues aunque sean dibujos tiernos, la cultura japonesa, si bien es catalogada moralmente superior, la realidad es que están enfermos, pues su propia cultura los obliga a reprimir lo que sienten y piensan abiertamente, por lo que sus gustos están bien desviados. En cambio, fuera de Japón tenemos más libertad de expresión, podemos decir lo que pensamos y hacer con libertad y responsabilidad lo que queramos, por lo que no necesitas ver este tipo de cosas. Tómate el tiempo de conocerte a ti mismo y deja que las cosas lleguen solas. Hay tiempo y edad para todo. Serás adulto, o al menos llegarás a una edad en la que serás más consciente y podrás experimentar. Pero como dije, sé responsable y cuídate. Sin más por el momento, eso es todo. Hasta la próxima. ¡Arigato! ¡Bye bye!